Bueno, Luis Camacho, segunda vez que te doy la bienvenida porque por problemas técnicos pues estamos como estamos. Te pido disculpas. No pasa nada. Son las cosas del Las directo. cosas del directo, bueno. Vale, Luis Camacho, madrileño, 1972, ¿vale? Del barrio De la ciudad de Los Ángeles, en Villaverde. Vale, perfecto. Cuéntame un poco cómo son tus principios, porque he estado leyendo varias cosas, me he estado ahí documentando un poquito. Bueno, no nos conocíamos, y que es cierto que tenemos ahí una historia que te he contado antes y tal, pero que yo pensaba que eras tú, pero no eras tú y demás, con un centro cultural donde yo doy clases. Vale, yo creo que empezamos un poco de la misma manera, tú y yo, ¿no? Íbamos como nos gustaba mucho el cine, pero no acabamos ahí. Bueno, tú acabaste un poco ahí, pero luego ya diste un volantazo. Cuéntame un poco, así de manera resumida, cómo empieza todo esto de la fotografía y por qué del cine desembocas ahí. ¿Por dónde empiezo? Bueno, todo se resume en que yo cuando era pequeño a mí me apasionaba el cine clásico, mientras mis amigos eran apasionados de ver Superman, de ver todas estas películas de superhéroes, de Rocky, pues a mí me gustaba, un poco por influencia de mi hermano que tiene 11 años más que yo, pues me gustaba mucho el cine clásico, o sea, esto con 10, con 11, con 12 años, ¿no? Me gustaba. Un día, estando en sexto de GB, me pasaron un test, ¿no? Bueno, nos pasaron un test a todos los alumnos, ¿no? Pues para ver cuáles eran nuestras intenciones en el futuro, ¿no? Entonces te ponían una serie de profesiones y yo no sabía qué poner, ¿no? Porque pues como todos los niños en aquella época, pues quería ser bombero o futbolista. Ya sabía que no iba a ser futbolista porque era muy malo jugando al fútbol. Y bombero no tenía estatura. Eras más de jugar con cerillas y petardos a lo mejor. Claro, exactamente. Así que nada, en este listado vi director de cine. Pues yo apunté aquello de director de cine y ya está. Ya me olvidé de todo aquello. Entonces, bueno, pues... yo era muy mal estudiante, pero iba pasando los cursos y cuando llegué al final del bachillerato no quería seguir estudiando, aparte que no sé si hubiera aprobado la selectividad para pasar a la universidad y tal. Yo llevaba un tiempo trabajando en el mundo del cine porque mi madre limpiaba en una casa de una persona que trabajaba en el Ministerio de Cultura y que era la encargada de dar subvenciones al cine, ¿no? Al cine y sobre todo, bueno, pues al cine, a todo lo que tenía que ver con el cine. Entonces, esta persona le decía a mi madre, le decía, mira, a esta productora le hemos dado una subvención, ¿por qué no va? ¿Por qué no pregunta a ver si puede trabajar con ellos durante el rodaje? Básicamente no eran largometrajes, sino que eran cortometrajes. Entonces... Te voy a interrumpir un momento, porque me he quedado con una curiosidad. Tu hermano, que es 11 años mayor que tú, que le gustaba mucho el cine y que me habías comentado unas fichas con críticas y demás, ¿él se dedicó al cine? No, ¿no? Maestro. Maestro. Maestro de escuela, de toda la vida. Vale. Es que me ha creado curiosidad. Claro, no, maestro de escuela. Con el tema cortometraje. Entonces, bueno, pues yo empecé un poco yo estaba estudiando el bachillerato, pero ya tenía mis primeros trabajos en este mundo del cine, ¿no? Porque esta persona, pues me pasaba los contactos, yo iba a las productoras y llamaba a la puerta porque no existía internet, no existía teléfonos móviles, entonces tenías que ir y llamar directamente a la puerta, oye, mira, que me ha dicho esta persona que vais a hacer un rodaje, que a mí me gustaría participar en este rodaje y tal. Yo no sabía absolutamente nada, entonces trabajabas como el niño del café, el que va por el café, el de las fotocopias, luego ya una vez que estabas metido en materia de rodaje, pues era bajar, descargar camiones y cargar y básicamente era... Y un poco pues ibas aprendiendo el oficio del mundo del cine. Yo hubo un momento que, lo que he contado, que no quería seguir estudiando, entonces tomé una decisión que era voy a hacer una formación profesional. Porque te habían recomendado que comunicación audiovisual. Claro, eso claro. O sea, yo estando en el mundo del cine, la gente me decía, ni se te ocurra estudiar
imagen y sonido, bueno, no era imagen y sonido, se llamaba comunicación en la universidad. Sí, sí. Y tal, porque no vas a tocar un equipo, si te gusta tocar el equipo, ahí no lo vas a ver jamás y tal, no, ni se te ocurra y tal. De todas maneras, ya te digo que no hubiera aprobado la selectividad y no hubiera llegado, en ningún momento hubiera llegado a estudiar esta carrera. Entonces, bueno, pero Te fuiste a FP. me fui a Formación profesional. formación profesional. Entonces busqué en Madrid institutos, había unos cuantos, pero en ninguno había plaza para hacer lo que yo quería hacer, que era imagen. Ajá. Imagen pura y dura, no había ninguna. Y entonces encontré un sitio en Leganés que estaba especializado en fotografía, era formación profesional de imagen y sonido especializado en fotografía. Sí. Así que era en el único sitio donde había plaza. En realidad había plaza porque habían creado un curso nuevo que era gente que venía rebotada del bachillerato y de la universidad, pues en vez de hacer la FP2 en 3 años, lo hacías en 2 porque tenías convalidadas todas las asignaturas de matemática, lenguaje, idioma, dibujo y tal. Solo hacías las materias propias de la formación profesional, que era como estatuto de trabajadores, cosas de estas muy especializadas. Bueno, era el único sitio donde yo veía posibilidades. Entré en hacer esta formación profesional, pero a mí la fotografía no me interesaba absolutamente para nada. O sea, nada. De hecho, si éramos 30, creo que éramos 30 alumnos, o podríamos ser 25, yo era el peor de todos. O sea, yo incluso suspendía, nadie suspendía, porque todo el mundo estaba ahí por pasión. Lo hacía ¿Allí no tuviste una figura, o sea, el profesor o profesora, que te motivase o que consiguiese? No, ninguna. No, nada, ¿no? O sea, tú llevas desmotivado. Claro, yo llegué desmotivado y allí la desmotivación era mayor, porque luego con el tiempo yo volví a este instituto. Sí. Y me encontré con mis antiguos profesores y cuando hablaba con ellos, o sea, no podía entender cómo ellos podían estar dando clases de fotografía, porque realmente no tenían ni idea de la cultura fotográfica. O sea, yo les podía hablar, pues yo he hecho un taller con Cristina García Rodero, no sabían quién era Cristina García Rodero. O sea, imagínate, estamos ya hablando de este nivel, ¿no? Y yo pensaba, joder, estos tíos me han dado a mí clases de fotografía. ¿Sabes? O sea, que este era el nivel, sabían mucho de técnica, sabían mucho de laboratorio, pero no tenían ni idea de lo que es la fotografía en realidad. Fíjate que yo también iba por el tema del cine. Cuando quise estudiar formación profesional, me apunté al Carlos María Rodríguez de Valcárcel en Moratalaz. Claro, con intención del tema del cine, nada de sonido, cine, todo imagen en movimiento. Pero me metí justo lo mismo que tú. Fotografía, lo mismo, 3 años en 2, o sea, exactamente igual, unos años más tarde, porque yo empecé en el 97 a estudiarlo. Bueno, ¿tú en qué año lo empezaste a estudiar? Joder, no me acuerdo, ahora mismo no tengo las fechas, bueno, tendría que revisar. Yo sí que encontré, el primer año no, pero el segundo encontré a Pedro Gómez, un profesor que justo me dio toda esa motivación. Justo me dio esa, y me cambió el chip, pero totalmente. O sea, tuve esa suerte, pero bueno, yo que sé, cosas que van pasando en la vida y bueno, hay cosas curiosas, ¿no? Luego contarás un poco que tú sin querer entrar en la fotografía después profesionalmente entras, o sea que, pero bueno, continúa, perdóname. Entonces, bueno, pues ya estaba haciendo este curso, era un mal estudiante, lo único que a mí me aprobaban porque crearon este curso especial, pero no crearon un curso que viniera por detrás nuestro, con lo cual te tenían que ir aprobando porque había un momento que te tenían que echar del instituto, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues yo incluso estando con lo que te he contado un poco antes, estaba en estas clases de formación profesional, de fotografía, y yo era un niño pedante, era el repelente niño decente, ¿no? Que se dice, ¿no? Porque yo de vez en cuando faltaba clases porque me iba a hacer grabaciones de, pues esto, de algún corto, alguna publicidad y tal. Entonces yo era como iba vacilando, ¿no? ¿Tú qué me vas a dar a mí? ¿Qué me vas a decir tú a mí si yo estaba en un rodaje, tal? Pero bueno, yo estaba en un rodaje, pero lo único que estaba haciendo era cargar y descargar camiones, o sea, que no estaba haciendo otra cosa, o sea, yo me creía Steven Spielberg. Pero muy bien, cargabas camiones muy bien, ¿no? y tal. Entonces, bueno, yo salí de la formación profesional especializado, yo tengo mi título de especialista en imagen fotográfica, un título oficial por el Ministerio de Educación,
pero no tenía ni idea de fotografía, o sea, no tenía ni idea. Tenía vagos conceptos de cómo podría funcionar, imagínate, la velocidad, el diafragma, después de 2 años de estar ahí. Sabía, sí, en laboratorio, sabía revelar en laboratorio y tal, pero no tenían ni idea. Mis compañeros, muchos compañeros eran apasionados de la fotografía y compañeros que luego ya no he vuelto a saber nada de ellos y que se supone que no se han dedicado a, o que no han podido, porque era lo que tú contabas, bueno, ahora te contaré, que yo entré al mundo de la fotografía sin quererlo. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el salto? O sea, porque tú seguías en el tema del cine, la publicidad. Claro, o sea, yo estaba trabajando en estos rodajes, pero antiguamente, cuando estamos hablando en los años 90, había muy poca producción en España porque no existían las televisiones privadas, no existía, bueno, pues esto, no existían las televisiones privadas, básicamente. Entonces solo había producción que era Televisión Española, que hacía solo, o sea, no es como ahora, Televisión Española hacía su producción propia, las autonómicas que hacían su producción propia. Entonces, la producción que había era o cine, publicidad y algo de vídeos corporativos y tal, pero había muy poquita producción. Yeah. Entonces, había mucha gente que ya se dedicaba al mundo del cine y había poco trabajo. Entonces, antiguamente lo que pasaba es que no existían los teléfonos móviles, entonces tú tenías que estar en tu casa esperando una llamada, de que alguien te llamara, dijera, hola, ¿estás dispuesto? Y tal. Entonces, bueno, aquello era una vida un poco de infierno, porque era estar en casa. Te decían, bueno, sí, cómprate un contestador, pero igual, si te llamaban por teléfono y saltaba el contestador, ellos directamente no te iban a esperar. Colgaban, porque éramos muchos, llamaban a otro. O sea que la espera te empujó a la fotografía. Claro, un poco así, un poco por aburrimiento. O sea, yo en esta época, pues esto, ya te digo, los fines de semana trabajaba en un pub poniendo copas, a veces repartía publicidad, trabajaba en estos rodajes que tampoco, o sea, no te daban para vivir. O sea, tú vivías con tu familia. Claro, yo vivía en casa de mi madre, o sea, que... Claro, el tema, yo es que me imagino, ¿no? Ahí en Ciudad de Los Ángeles, esperando la llamada para poder trabajar. Claro. Y, bueno, mamá, que me bajo un rato con la cámara, grítame por la ventana. Claro, si exacto, acaso, ¿no? un poco así, ¿no? Era casi un nini, ¿no? Lo que se llama, ni estudia, ni trabaja, ni... Bueno, pero claro, no porque claro, no quisiera. porque no quisiera, porque Cuidado. eran épocas muy duras, ¿no? Que era cuando en España el paro estaba hasta arriba y tal. Entonces, bueno, pues en este aburrimiento un día decidí, pues tengo que hacer algo, no sé, pues para pasar el tiempo, ¿no? O sea, y entonces desempolvaste. vi una cámara allí que yo había utilizado, esa cámara que había utilizado tampoco en mis estudios de formación profesional. ¿Era una Nikon? Sí, era una Nikon, no me acuerdo cuál, una Nikon, pues estas de carrete y tal, ya con, no sé, una Nikon no de las clásicas de toda la vida, o sea, ya tenía las aleaciones más modernas. Sí, como las F, sí, no sé qué. Sí, era una F, pero no me acuerdo y tal. Entonces, pues bueno, pues decidí un día pues coger la cámara y salí a hacer fotos, pero ya... O sea, no sabía, salía en automático, modo automático, y hacía fotos sin saber a qué fotografiar ni nada. Era por, pues esto, un poco pasar el tiempo y dar una excusa, no estar tanto en casa y tal. Entonces, bueno, pues un día vi una escena callejera que me llamó la atención y que me remitió a una fotografía que yo había visto de Sebastián Salgado, de su trabajo que hizo sobre los mineros en Brasil. Y que era una fotografía muy sencilla, que era una fotografía de un pie, pero gracias a esta fotografía y solo viendo el pie te podías imaginar la vida de esta persona, ¿no? Entonces, esto era una... ¿Lo hiciste no era en tu barrio? No, lo hice por el centro de Madrid. Centro de Madrid. Y era una persona que estaba durmiendo en la calle y se le veía un pie, una bota, tenía una bota rota y le salía el dedo gordo. Y entonces me llamó la atención porque porque me remitió a esta imagen de Sebastián Salgado. Y entonces yo me acerqué a hacer la foto, porque yo iba con un 50, entonces para hacer esta foto exactamente igual o lo más parecido posible a este encuadre de Sebastián Salgado,
me tenía que acercar. Entonces yo cuando me acerqué, obviamente yo tenía nervios, porque estaba nervioso a ver si este señor que está aquí durmiendo se despierta, me mete una patada en la calle, la gente también que pasaba alrededor te miraba, este qué hace, por qué está haciendo esto y tal, yo estaba ahí con la cámara y realmente estaba nervioso, Sí. pero a la vez tenía cierta adrenalina y entonces en el momento que decidí apretar el botón, oí el clic del obturador, clic, y en ese momento decidí Otro fotógrafo. clic, Dije, otro yo clic. quiero ser fotógrafo, ¿no? Entonces Ajá. yo siempre lo cuento, ¿no? La mayoría de los fotógrafos que les dicen, oye, ¿tú cómo te hiciste fotógrafo? Pues la primera vez que entré en un laboratorio Sí. y vi aparecer la imagen de una hoja en blanco, la imagen latente, entonces O mi saqué... padre me regaló su Claro, cámara, ¿no? y tal. Y yo, pues no. O sea, yo siempre cuento, dice, tú cuando hablas con un sacerdote, le dices, ¿por qué te has hecho cura? Pues yo iba un día por la calle y recibí la llamada de Dios. Bueno, te lo puedes creer o no, pero se hizo sacerdote. Pues yo igual. O sea, yo oí la llamada de la fotografía. Yo en el momento que oí ese clic dije, quiero ser fotógrafo, no quiero ser otra cosa en la vida más que fotógrafo. Claro, decides esto. Tendría 25, 26 años. ¿Sabes? No tenía ni idea de fotografía. O sea, había estudiado, tengo mi título de fotografía, pero no tenía ni idea de fotografía, no sabía nada. Ajá. Entonces, a partir de ahí, me empiezo a autoformar. Te empiezas a autoformar, ¿cómo? Pues haciendo más fotografías en la calle. Sí, comprando los primeros libros y tal, visualizando, viendo. Tirabas en blanco y negro Claro, para tiraba poder en velar blanco y negro, tú. porque, o sea, tirabas en blanco y negro porque era la manera más barata de fotografiar, porque te podías comprar latas, te fabricabas tú los Sí, carretes, lo luego te lo movilabas podías tú. revelar, Ujú. te podías revelar en casa y nada, pues empecé así, en el mundo Muy de la bien. fotografía. Pues cortamos un momento Sí, aquí y seguimos. Vale. venga. Pues ya has contado, ¿no? Hasta el punto ese en el que te hace ese clic, ¿no? Te engancha la fotografía de verdad. Claro, entiendo que tú seguías también esperando un poco por si te llamaban para otros trabajos de cine y demás, pero bueno, tú seguías haciendo fotos. Y cómo avanza todo eso, cómo llegas al punto, porque entiendo que sigues haciendo fotos igual por el centro de Madrid, sigues haciendo, o sea, sigues fotografiando, sigues revelando en blanco y negro. Cuéntame un poco cómo continúa todo esto. Bueno, pues decido, una vez que oigo la llamada de la fotografía, pues decido pues formarme como fotógrafo. ¿Y cómo te formas como fotógrafo? Pues haciendo fotografías, es la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo yo con mi cámara y con un objetivo que tenía un 50, o sea, un 50, que el 50 te da lo que te da, ¿no? Sí. Y tal. Entonces, pues como empezábamos todo el mundo en aquella época en la fotografía, ¿no? ¿Qué es lo más sencillo? Pues la gente que vive en la calle. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque es un tema llamativo, porque si fotografías en blanco y negro, porque en fotografía sabemos que lo feo es bello y aquí te da unos resultados pues fáciles, ¿no? Sí. Y que no es, que ahora no estaría de acuerdo en hacer esta cosa, pero bueno, como decía un maestro, que para mí, que antiguamente uno pues hacía o este tipo de trabajos o la matanza del pueblo y ahora empiezas en fotografía y empiezas con un reportaje en China, ¿no? Porque ahora es súper sencillo viajar, antiguamente era imposible viajar, ¿no? Porque no había medios para comprarte un billete de avión, ¿no? Ahora con las compañías low cost que ha cambiado mucho el mundo. Entonces yo empecé, pues de forma instintiva, a hacer un trabajo sobre gente de la calle. Ajá. Pero ¿cómo lo hacía? Yo con mis 50 me acercaba a ellos, les pedía permiso para fotografiar, Sí. porque esto es algo que hay que aprender siempre que uno hace fotografía de calle. A la gente que vive en la calle es su casa, con lo cual les tienes que pedir permiso, como si yo vengo a tu casa, te tengo que pedir permiso a ti para fotografiarte en la calle. Cuando tú fotografías a alguien que vive en la calle, no lo puedes sacar con un teleobjetivo desde lejos, porque estás fotografiando en su casa. Tienes que tener el respeto, acercarte y preguntarle si quieres salir hacerle una fotografía. fotografiado. Entonces yo empecé pues a hacer este trabajo que teóricamente era esto, ¿no? Porque visualmente te daba resultados. Entonces yo hablaba con ellos, muchos me decían que no y los que me decían que no, pues yo no les fotografiaba, seguía hablando con ellos, incluso otros días me los encontraba y me paraba a hablar con ellos y tal. Y con los que me daban su permiso para fotografiarles,
dijéramos que mi objetivo me permitía hacer un primer plano, ¿no? Entonces yo les hacía primeros planos, súper primeros planos. Aquí un poco empecé a entender un poco los diafragmas para desenfocar los fondos y tal. Ya dejé de utilizar el automático para desenfocar los fondos y bueno, pues este trabajo pues lo fui haciendo de forma instintiva. Y nada, y lo iba revelando en mi casa, lo revelaba, hacía copias pequeñas para llevárselas a ellos, porque alguien me dijo, no, nunca les regales copias grandes porque no saben dónde meterlas, pero si se las haces pequeñas se las pueden guardar en cualquier sitio. Bueno, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, bueno, un día quedé con un amigo que le gustaba mucho la fotografía y entonces pues quedé con él en un bar en Los Gatos, ahí en la calle Jesús, y entonces le empecé a enseñar las fotos, y alguien se acercó a nosotros, me dijo, oye, a mí que me gusta mucho la fotografía, ¿puedo ver las fotos? Hombre, claro, porque bueno, uno hace fotos para que las vean otros, ¿no? Entonces este chico vio las fotos y él me comentó, me dijo, mira, oye, igual estarías interesado en publicarlas en una revista que yo conozco, es una revista que habla sobre ONGs y ¿por qué no vas y les enseñas tu trabajo y nada, que a lo mejor les interesa para publicarlo y tal? O sea, yo no había pensado nunca en publicar este trabajo, o sea, nada. Entonces fui a los 2 o 3 días, fui a esta publicación y les gustó el trabajo. Obviamente no me pagaron nada, con la excusa de que son una ONG y tal, no me pagaron nada, pero yo ya por primera vez vi mis fotos impresas en una revista. Sí. Y entonces ahí también entendí un poco el mecanismo de cómo podían funcionar las cosas en el mundo de la fotografía, que era llamar a las puertas. Volvemos a lo de antes, no existía internet, la única manera que había era ir con tu portfolio, tus fotitos y tal. Y reunión y tal. Así que este trabajo lo empecé a mover por otros sitios, entonces luego se publicó en Diario 16, un periódico que ya no existe, pero por la época era uno de las grandes publicaciones que había, se publicó. Vale, Luis, seguimos con algunos problemas técnicos. Me estabas diciendo que lo publicaste, bueno, ya lo publicaste en la revista de la ONG, luego lo publicaste en Diario 16 y me estabas justo diciendo cuando hemos cortado que el tema del concurso. Sí, gané un concurso de fotoperiodismo que lo organizaba Fuji, era un concurso a nivel europeo, entonces bueno, primero estaban los ganadores a nivel nacional y luego estaba el concurso a nivel europeo que se daba en Copenhague. Entonces bueno, este concurso, aparte de que me dio visibilidad, me dio dinero y además me pagaron un viaje para ir a Copenhague como a la gran final, donde ya no conseguí nada allí, pero bueno, una experiencia donde metidos en un hotel, estábamos todos, bueno, había fotógrafos de todas las partes de Europa con unos trabajos increíbles, fotógrafos pues en todas las materias del fotoperiodismo y bueno, pues yo súper encantado, agradecido, no creyéndome dónde estaba. Y tal. Entonces, todo esto lo que me entendió fue un poco entender la dinámica que ya lo contaba antes, ¿no? De cómo, oye, pues igual se puede vivir con esto de hacer fotos, ¿no? De la fotografía. Y entonces tú te levantabas por la mañana y decías, bueno, voy a desarrollar un proyecto, como decías lo del tema del pasaje a China, tal, estaba más complicado, todo, digamos, en la zona de Madrid. Claro, hacía... Pero no eran encargos, eran trabajos propios que tú intentabas luego mover. Sí, eran trabajos propios que intentaba mover y eran trabajos pequeñitos que intentaba elaborar en poco tiempo. En todo este proceso yo conocí a una chica que se llamaba Teresa Astudillo, que se dedicaba, era comercial de fotógrafos. Entonces que tú les dabas las fotografías y ella ella intentaba venderlo, ¿no? Porque era su trabajo, era ir
Entonces ella, la ventaja que ella tenía, que era todos los martes iba al País, todos los miércoles iba al Mundo, iba a esta revista, ¿no? Entonces tenía su calendario. La ventaja, yo le daba trabajos que eran menores, ¿no? Eran trabajos muy pequeñitos. Entonces la ventaja es que ella tenía una cartera amplia de fotógrafos, entonces a lo mejor llegaba con un trabajo de un fotógrafo que había hecho un mega trabajo en China, entonces llegaba, se lo enseñaba al editor gráfico, el editor gráfico decía, sí, muy interesante este trabajo, tal. Bueno, ¿por cuánto me lo vendes? Ella decía, por 200.000 pesetas, cuando existían las pesetas, ¿no? Entonces el editor gráfico decía, mira, pues es que yo no te puedo pagar 200.000 pesetas porque no tengo tanto presupuesto y tal. Entonces ella, claro, ya tenía muchos fotógrafos, entonces decía, vale, pues mira, este te lo vendo por 100.000 pesetas y las otras 100.000 pesetas nos las gastamos en que tú me compras 5 reportajes de estos cinco fotógrafos. En realidad ahí salía todo el mundo ganando, porque el editor gráfico conseguía 5 o 6 trabajos que podía rellenar la revista o el periódico, la comercial sacaba su dinero, los fotógrafos sacábamos nuestro dinero. Así que bueno, pues un poco... ¿Todos ganabais? Todos ganábamos. Vale. Y tal. Entonces, en realidad yo nunca recibí un encargo, iba haciendo pues estos trabajos, pero ya como te he contado, o sea, yo hice por ejemplo un trabajo que lo hice con 2 carretes de 24, sí, que era de una mimo que estaba en la calle Postas, que es la calle que conecta Sol con la Plaza Mayor, ¿no? Había una mimo que es vestida de blanco, que estaba ahí como una estatua humana, que se movía y la gente, entonces, bueno, pues yo me acerqué allí con mi cámara, un trípode, pum pum, iba tomando distintas tomas y tal, ¿no? Y yo ahora veo ese trabajo y me parece, vamos, no una chorrada, no voy a decir una chorrada porque no es una chorrada, pero un trabajo, o sea, con poca identidad, ¿no? Pero... El de las personas que vivían en la calle, que publicaste en lo de la ONG y luego en diferentes medios y ganaste el premio, y este de la Mimo, ¿los tienes localizados para poder poner alguna de las fotos en el vídeo? Los tengo, sí, los tengo, los de la gente de la calle, sí, tengo casi todo. Lo tengo casi todo. Pues guay, creo que tengo, porque luego tengo por ahí. Vale. Tendría que mirarlo, el archivo, porque claro, esto es como hay que digitalizarlo y tal. Pero no lo tienes digitalizado. Tengo algo digitalizado. Si no, todos estos recortes están en casa de mi madre y puedo llegar y hacer, fotos. Sí, sobre todo el diario 16, luego sí hay cositas. Guay, estupendo. Por ahí. Así que nada. Muy bien. Vale, entonces, bueno, luego me habías hablado, cuando hemos grabado anteriormente, lo del tema de que había un grupo que era pequeñito, que luego se juntó con otro, que tenía una revista médica, ¿no? Sí, bueno, luego, o sea, hasta ahora siempre había hecho fotografías por mí mismo, sin ningún tipo de encargo, y las había vendido, ¿no? Sí. De esto no vivía todavía, yo no vivía de esto, seguía teniendo mis otros trabajos, pues de camarero y tal, incluso luego entré a tener un trabajo como más estable trabajando dentro de un ministerio y tal, pero en el ministerio yo trabajaba 6 horas al día, con lo cual era un trabajo de funcionario, sin ser funcionario, pero era un trabajo funcionario, pues tenía mucho tiempo para sí, pero te da una seguridad también para seguir haciendo fotografía. Porque seguía tirando en carrete, que costaba dinero, ¿no? No existía la fotografía digital. Entonces, bueno, pues un día me llamaron de un grupo editorial, no sé exactamente por qué me llamaron, si yo algún día yo mandé un currículum o alguien les habló de mí, pero bueno, el caso es que, bueno, me llamaron de un periódico que nacía nuevo, que se llamaba Diario Médico, y bueno, pues me llamaron, me contaron un poco la historia de qué iba y empecé a colaborar con ellos como freelance. Este grupo tenía otros periódicos, que era como Marca, como Expansión, Gaceta Universitaria, que ya no existe, una revista que se llama Telva, y bueno, pues a partir de ahí que puse el primer pie, pues empecé a colaborar con otras publicaciones de este grupo editorial, que luego se fusionó con otro grupo editorial más grande, que son los que editan El Mundo y tal. Bueno, pues a partir de ahí pues
empecé y sigo colaborando con ellos. Ujú. Vale. Uno de tus trabajos principales más conocidos es el de la Gran Vía madrileña. Sí. Vale. ¿Cómo llegas a ese punto? O sea, ¿pasa mucho tiempo desde todo esto que me cuentas, de ya empiezas a trabajar un poco en el mundo editorial y demás, a hacer un trabajo propio, a montar, también montaste la asociación fotográfica de Villaverde, Sí. también entraste en calle 35, 35. o sea, ¿cómo es? Claro, pero ¿cómo es todos todo estos esto? puntos están muy separados en el tiempo, o sea, Vale. hay mucha distancia en el tiempo. ¿En qué orden va todo esto? Vamos a ver si intento recordar, que ya Más o empezamos a menos. ser viejunos y la mente... No, bueno, en todo esto, pues nada, yo sigo en este mundo, consigo una beca del Ministerio de Cultura para irme 4 meses a París, Vale. una beca de fotografía que es maravillosa, que la había perseguido durante 3 o 4 años y bueno, yo creo que me la dieron Por pesado. por pesado, porque solamente dan 2 becas al año. Sí. Y nada, bueno, pues estuve allí en París, en esto. Es cuando yo estando en París, unos amigos que habían pasado por el Centro Cultural Santa Petronila Sí. intentan fundar la Asociación Fotográfica Villaverde, Vale. que en realidad la fundación de esta asociación surge por salvar libros de fotografía, Ah. porque iba a estos talleres que daba un colega, mi colega Lenda, y tal, y nosotros lo que hacíamos era poner todos los días, todos los meses poníamos como, no me acuerdo, 5 euros y tal, y íbamos haciendo una bolsa de dinero y con eso se iban comprando libros de fotografía. Qué guay. Cuando a este profesor le echan, pues para salvarlo, Entro yo. entras tú. Entonces, un poco para salvaguardar estos libros, Sí. pues empiezan a hablar, yo estaba en París, aquí, empiezan a hablar de por qué no montamos una asociación de fotografía y tal, pues para llevarnos los libros del Centro Cultural, porque no eran del Centro Cultural, en realidad eran nuestros, como Claro. no sabíamos lo que iba a venir, pues era un poco la historia. En mi caso yo iba al Centro Cultural por este amigo, por Lenda, y bueno, pues él le echaron y mucha gente también iba por él y pues se montó esta asociación en Villaverde Bajo. Bueno, Villaverde se llama Asociación Fotográfica Villaverde, pero conseguimos un local en Villaverde Bajo. Ahí Yo estuve, lo conocí a través de David Ruiz. Sí. Lo montasteis en 2004, si no me equivoco. Sí, justamente en 2004, sí, 2004-2005, lo montamos con nuestras manos. ¿Continúa? Sí, continúan allí. Lo que pasa en el laboratorio de fotografía ahora apenas lo utilizan y tal. Pero montamos allí y ahí empezamos a hacer exposiciones y cosas así. Es muy interesante al principio. Yo ya no estoy, yo me salí. Y ahí con no sé con quién empiezas el trabajo de la Gran Vía madrileña tú y esa persona la Gran Vía de Villaverde, ¿puede ser? Puede ser, sí, empezó así. Queríamos hacer, porque ahí en la asociación lo que hacíamos eran exposiciones, siempre tenían que ver con el barrio, con Villaverde. Sí. ¿Sabes? Eran cosas, porque era una asociación, era como una especie de, pues eso, asociación de barrio, pues un poco, pues un barrio, sabemos cómo es Villaverde, un poco olvidado por las instituciones, Sí. que solo salen los medios por noticias malas. Entonces, bueno, pues era pues darle un sentido a esto cultural y entonces lo que hacíamos hacíamos trabajos que fueran sobre el barrio, pues era la mujer trabajadora de Villaverde, Vale. arquitectura en Villaverde. Entonces de esto montábamos exposiciones dentro del local, ¿no? Era como una especie de continuidad del barrio, ¿no? Sí. O sea, era un contenedor que estaba en mitad del barrio y donde se creaba un contenido cultural que era a través de la fotografía, la mayoría fotógrafos aficionados y tal, y que estaba muy bien, estaba muy bien. Muy guay. Muy Y gracias a estas exposiciones empezamos a salir en los medios, venía la 2, venía Telemadrid y tal, y entonces estaba muy bien porque Villaverde aparecía Sí. por motivos culturales, no por motivos ¿sabes? Que todos conocemos, ¿no? Sí. Y nada, y
y fenomenal. Entonces, ahí había pues en una de estas, venga, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer? Tal. Entonces empezó un poco, yo ya no vivía en Villaverde, yo me había cambiado y vivía cerca de Plaza España, por detrás, por la Plaza Los Mostenses, por ahí, por estas callejuelas que había. Sí. Y entonces, bueno, pues con este compañero de la asociación, pues dijimos, ¿por qué no hacemos un ten con ten Gran Vía de Villaverde, Gran Vía de Madrid y tal? Yo elegí la Gran Vía de Madrid por esto, porque estaba cerca de mi casa, Sí. al lado de mi casa. Yo todos los días volvía a casa, pasaba por la Gran Vía y empezamos así a hacer un trabajo, ¿no? Pues para hacer una comparativa de los dos espacios. Aquello se acabó, pero yo seguía haciendo fotos. Yo seguía haciendo fotos sobre la Gran Vía. Hablando en concreto de este proyecto, ¿cuántos años? Porque me comentabas que había empezado en un momento muy determinado, Sí, con una crisis económica. sí. Bueno, cuéntame tú. Bueno, pues un poco el trabajo empezó coincidiendo más o menos con la caída de Lehman Brothers, donde empezó la gran crisis económica. Sí. Empecé ahí, porque a mí también me servía, porque yo quería cambiar de lenguaje fotográfico. Yo empecé a tener poco trabajo ahí y tenía como más tiempo, pero quería cambiar de lenguaje fotográfico, porque yo ya empezaba a tener, yo ya tenía unas referencias de fotógrafos, que luego si quieres lo podemos mirar en los libros que he traído, y quería aprender de este lenguaje fotográfico. Volvemos a ver siempre, ¿cómo se aprende a hacer fotografías? Haciendo fotografías. Entonces la Gran Vía me daba aparte de la luz, que trabajo mucho con la luz, me daba personajes, muchos personajes que pasan por ahí. Y también te conviertes como una persona, al haber tanto tránsito de gente, te conviertes como una persona anónima, invisible, ¿no? Que es un poco, empezó a hacer como un poco de fotografía de calle, ¿no? El miedo que tiene la gente es hacer fotos de calle, ¿no? Sí. Que te va... Bueno, Gran Vía era un sitio estupendo porque eres totalmente anónimo, ¿sabes? No es lo mismo hacer fotografía de calle en la Gran Vía que irte a un pueblo de Soria, por ejemplo. Claro. Porque ahí no vas a ser invisible, ¿no? Y tal. Y entonces empecé a hacer este trabajo que en un principio, pues como te dije, era como que empezó haciendo un trabajo conjunto con un compañero. Aquello se acabó, pero yo continué haciendo fotos y estuve pues más o menos pues 12 años o por ahí, porque no sabía cuándo acabarlo. No tenía ni idea de cuándo acabarlo. Yo lo quería acabar, y entonces decía, hoy no voy a la Gran Vía, pero mis pasos al final siempre acababan en la Gran Vía, no sé cómo. O sea, no, me voy a ir a la otra punta, pero al final mis pies me dan a la Gran Vía. Tenías un imán. Claro, y no sabía cuándo acabarlo. Entonces un poco cuando nos encerraron con la pandemia, fue como un chip, porque me vino un chip así y dije, jolines, pues yo si empecé este trabajo con una crisis económica, ¿por qué no acabarlo con una crisis sanitaria? ¿Sabes? Que además en este periodo han ocurrido muchas cosas que han cambiado la vida. Sobre todo, pues un poco aparecieron los viajes low cost, Airbnb, toda esta manera de viajar de forma diferente. Aparecieron las grandes cadenas de moda, ¿sabes? Pues aquí en este periodo pues apareció el Primark, el H&M. Claro, tú empezaste con los cines. Claro, exactamente. Empecé con los cines y como tapados. Claro, exactamente. De hecho, algunas de tus fotos, el fondo es un fondo muy limpio. Sí, sí. De cuando están construyendo, digamos, el Primark. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues, o sea, no fue un trabajo que yo conceptualicé al principio, antes de empezar, sino que lo fui conceptualizando a lo largo de los años según iba haciendo fotos, ¿no? Pues hablando un poco de la globalización, de que, bueno, que daba igual hacer fotos, o sea, las mismas fotos que te encuentras en la Gran Vía, te lo puedes encontrar en cualquier otro sitio. Además, yo siempre comentaba, a mí me gustaría meter en mis exposiciones, porque he hecho exposiciones, o si algún día hago un libro, que ahora tengo una maqueta, sería meter una foto de otra ciudad y no decirlo, ¿sabes? Para un poco engañar, porque nadie se daría cuenta. En realidad, si tú tienes un fondo de un H&M o de un Zara que está en todas las ciudades del mundo, ¿sabes? Pues un poco yo iba conceptualizando este trabajo, pero nunca sabía cuándo acabarlo. Era como, lo tengo que acabar, y así como lo tengo que acabar, pasaron 3 años.
O sea, ¿lo disfrutabas? Lo disfrutaba, Pero a veces un poco pesadilla, pero claro, había como, ¿sabes? Como que estaba enganchado, ¿no? Y hay que cambiar, hay que cambiar, ¿no? De registros, hay que hacer otras cosas nuevas. Y entonces, bueno, pues un poco con la pandemia dije, pum, ya está, ya no tengo más excusas para volver, punto. Tengo un principio, tengo un fin. Y un desarrollo que han sido estos 10 años, que además cuenta una historia que yo he ido conceptualizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y tal. Así que ahí se quedó, y ahí está. Sin duda es uno de los trabajos más conocidos que tienes. Cuéntame, bueno, también en internet yo he estado leyendo como consejos que tú dabas, ¿no? Ibas a unas horas determinadas, Sí. o sea, contabas cosas Sí. que lo unías con consejos que dabas a las Sí, personas. sí, Cuéntame sí. un poco cómo lo desarrollaste, o sea, cuáles eran tus propias reglas, ¿no? Para poder hacer el trabajo, un poco anécdotas que te hayan podido suceder. Vale. Si has tenido algún problema, pues porque haya gente que se Sí. ofenda y demás, aunque sí que tenías parte de invisibilidad, ¿no? Por Sí. ese mogollón. Y luego también un poco cómo has visto ese cambio, lo que tú dices, ¿no? Del turismo un poco más masivo y demás. Bueno, lo que tú Vale. que tienes que contar. Bueno, al principio, bueno, lo que te contaba, que quería cambiar un poco mi lenguaje visual. Sí. O sea, yo empezaba a tener referencias de autores que trabajaban en color, yo había trabajado, dijéramos, hasta ahora, no siempre, pero principalmente en blanco y negro, quería cambiar al color. Entonces, la Gran Vía, lo que consigo en la Gran Vía es mucho tiraje de fotografía, entonces al principio empiezo a ver lo que me funciona y lo que no me funciona. O sea, cuando empiezo a ver las fotos, ya estamos hablando en modo digital, ya era más fácil, ya tengo grandes tirajes de fotos. Entonces yo empiezo a ver lo que realmente me interesa y lo que no me interesa. Y lo que me interesa se produce a ciertas horas del día, a ciertos momentos, ¿no? Que es cuando el sol está cayendo, porque consigo unas tonalidades de luz que es lo que busco, unos contrastes de luz, ¿sabes? Los negros que sean negros, sí. Y tal. Entonces ya empiezo a comprender, o sea, después de darme unas cuantas hostias en la calle, ¿no? Sí. De fotografía, empiezo a entender que no puedo hacer fotografías todo el tiempo, ¿no? O sea, que tengo que hacer fotografías solo durante ciertas horas del día o ciertos minutos del día, ¿no? Porque sobre todo hay horas, en épocas del año que hay muy poquitas horas de luz y la luz que yo busco se produce solo durante media hora, una hora, sobre todo en invierno, aunque es la más maravillosa, entonces merece la pena trabajar durante esa media hora, pero ya eso te libera un poco porque te concentras en esa media hora y sabes. Entonces ya yo tenía registros, sabía dónde estaba la luz buena, ¿no? Porque no toda la luz da el 2 de agosto, no da la luz en el mismo sitio que da el 11 de marzo, por ejemplo. Entonces, pues bueno, pues yo ya empecé a trabajar con estos registros de luz, la luz que yo quería, y sabía los puntos donde tenía que acercarme, ¿no? O sea, al final tengo un registro de toda la Gran Vía, pero porque a este punto voy estos días del año, en este otro punto voy estos otros días del año, en este otro punto voy otros días del año, O sea, igual había días que tú te ponías a trabajar la Gran Vía y te ponías en el mismo sitio durante un cuarto de hora a buscar la persona realmente que te iba a interesar, porque la luz ya sabías que porque era la luz que iba a dar. ¿Tienes algunas fotos? Bueno, las iré poniendo. De un reflejo hay una que va una niña con su padre. No sé si es un plano muy amplio. Y luego en tu página web pasas esa foto y luego hay algunas en el mismo espacio que ya no es esa niña, pero que tiene una luz, o sea, un reflejo de luz brutal. Claro, yo ya te imagino ahí, pam, o sea, cuando llegaba la gente a cazar. Claro. A cazar. Ajá. Claro, eso no es casual. O sea, es casual, a lo mejor sí, igual una luz es casual y te la encuentras. Pero claro, ahí ya se ve tu mirada de cazador, de fotógrafo. Claro, la mirada que quería. Pero bueno, muchas veces iba a estos puntos donde iba la luz y hacía 200 fotos y luego llegaba a casa y no vale ninguna, porque se tenía que dar como alinearse los astros, ¿no? La luz, el personaje exacto que pase exactamente y un poco así. O sea que por eso han sido
tantas horas sobre el terreno para hacer un trabajo, ¿no? ¿Lo quieres o lo odias? El trabajo. El trabajo de Gran Vía. No, hombre, o sea... Supongo que lo has odiado mucho. No odiado, ahora lo que quiero es alejarme de él. Vale. O sea, no odiarlo, porque no es como un hijo, ¿no? A Pero un me hijo refiero no a le... la edición, Claro, a lo mejor. claro. O esas veces que llegas a casa y dices, joder, es que no he sacado nada que me... No, pero esto es parte del proceso, el fotógrafo, entender, ¿sabes? Cuando logras entender que si un día, o sea, sales a la calle y no has conseguido nada, no, o sea, en realidad no es un trabajo inútil, sino porque en este no sacar nada has comprendido muchas cosas. Ya. ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué esta imagen que yo pensaba cuando he hecho el clic funciona y no funciona? ¿Sabes? O sea, yo llegué a entender que una foto podía funcionar porque un brazo estuviera así y no funcionar porque el brazo estuviera así, o porque una pierna estuviera hacia adelante, tal, ¿no? Porque también tenemos referentes visuales de la pintura y cosas así que ya nos dijeron lo que funcionaba o no funcionaba. Ya. ¿Sabes? Pero es una manera de fotografiar que no digo que sea la correcta, ¿sabes? Porque hay otros fotógrafos que esto no les importa y hacen fotos maravillosas, ¿sabes? Pues yo buscaba, claro, yo buscaba una perfección en la iluminación, en el escenario y en los personajes, ¿sabes? Ya. Que es lo que buscaba, ¿sabes? Escenario, iluminación, personajes, ¿no? Las tres cosas, ¿no? Esta combinación perfecta. Hay otros fotógrafos, sobre todo los fotógrafos que crearon InPublic, ¿no? El colectivo inglés, sí. Esto no les importaba para nada, ¿no? Y por eso hacen fotos tan maravillosas, porque no están encorsetados en estos clichés de la iluminación, no importa el escenario, no importa lo que sucede en la foto, ¿no? Y tal, ¿no? No les importa tanto dijéramos, la composición de la imagen. Claro, mis referentes son muy clásicos. Ya. Claro, ¿sabes? Que es un poco también lo que a veces me reprocho, ¿no? Que yo también hago una fotografía muy clásica, ¿no? Porque mis referentes de fotógrafos y en la pintura son clásicos, ¿no? Y a veces hay que romper esa barrera mental para cambiar el lenguaje, ¿sabes? O sea, después nombraremos varios, sí, varios libros claro. Que has traído y demás. Anécdotas, así que... Pues es que te pasan muchas anécdotas, ¿no? Anécdotas buenas y anécdotas malas, ¿no? O sea, las anécdotas, bueno... O sea, por lo general, cuando he fotografiado en la Gran Vía o cuando he estado en otros sitios, yo fotografío en otros sitios, en la calle, yo fotografío básicamente con un 35, me tengo que acercar mucho a las escenas, estoy allí y tal. Entonces, pues tú, o sea, al final aprendes una técnica para convertirte en una persona invisible. Tú estás en medio de la calle haciendo fotos, además yo voy con una cámara, una Nikon 700, que entre otras cosas, que es como la mejor cámara que ha fabricado Nikon, que es súper dura, Sí, la tuve. Pero uno de los problemas que tiene es que el obturador suena mucho, hace clac, o sea, que te oyen a 3 kilómetros, ¿no? Entonces tú estás haciendo fotos y aunque no te vean, te oyen, ¿no? Y tal. Pero por norma general, nunca pasa nada, ¿no? Porque además, una vez que tienes experiencia en la calle, sabes cómo moverte, puedes reaccionar a las reacciones de la gente, lo que se dice mucho, una sonrisa, ¿sabes? hacerte el despistado, como en el momento que alguien te mira, pues sigues tú haciendo fotos. Entonces, pues también en la Gran Vía hay muchos edificios y tú puedes hacerte pasar por un turista, ¿no? Entonces, si alguien te dice algo, no, pues yo estoy sacando el edificio Carrión, ¿no? O tal, bueno, o tal. Cosas buenas que me han pasado, pues una vez una señora le hice una foto, me miró, se encaró a mí y tal, me dijo, ¿has hecho una foto? Y yo siempre digo la verdad, sí, le he hecho una foto y tal. Y entonces pensaba que la señora me iba a meter un bolsazo y entonces me dijo, pues mira, yo quería hablar justamente con usted, porque mire, mi marido se murió y me dejó muchas cámaras y no sé qué hacer con ellas, son cámaras buenas, de estas de carrete, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿usted me las compraría? Y tal, bueno, señora, yo que no compro ya, tal. Y bueno, pues una anécdota graciosa que en un principio pensaba que la señora me iba a meter un bolsazo y no, la señora que tenía un problema en casa, que tenía cámaras de su marido, que había muerto y no sabía qué hacer con ella y quería sacarle un rendimiento, ¿no? Pues ahora pues la señora no sabía, ¿no? Y tal.
Una anécdota mala, pues un día salí de madrugada a hacer fotos porque no tenía el registro este tan nocturno de la madrugada y tuve un problema con unos chavales, pero el problema era que yo no supe controlar la situación porque ellos iban drogados. Claro. Entonces yo esa situación no la pude controlar porque yo no podía razonar con ellos, Ya. ¿sabes? Porque muchas veces, o sea, a mí lo que me ha pasado muchas veces es, oye, ¿me has hecho una fotografía? Sí, y te preguntan, ¿por qué? Y yo les digo, porque soy fotógrafo. Y entonces a lo mejor esa respuesta les descoloca y te dejan, vale, pues ya está, ¿no? Pero aquí yo no pude, ¿sabes? No podía dialogar con ellos, porque además iban con alcohol, con drogados, entonces tú no podías mantener ¿sabes? Una conversación coherente, tú no podías, por mucho que tú les dijeras a ellos, no podías, ¿sabes? Tenían su idea en la cabeza y ya está. Tenía su idea. Ajá. Muchas veces he tenido problemas con la policía, ¿sabes? Que te ha llegado la policía, Bueno, sí, has hecho fotos Sí, una vez me pasó, ¿sabes? ¿Has hecho fotos a una niña, tal? Sí, he hecho fotos a una niña. ¿Familiar suyo? No. Pues, bueno, no se preocupe, que borro las fotos. Y ni las he borrado delante suya, ni nada, o las he borrado, y luego sabes que hay programas de recuperación. Pero bueno, que tampoco pasa nada, porque a mí un profesor di una vez un taller de fotografía con Carlos de Andrés, un fotoperiodista de raza de toda la vida, y entonces él, pues yo aprendí una cosa de él, somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Si uno no se quiere dejar fotografiar, no pasa nada, ¿sabes? Si a una persona tú le haces una foto y en un momento te dice que no quiere aparecer en la fotografía, pues no pasa nada, la borras y ya está, porque también tenemos que tener un respeto los fotógrafos a la gente que fotografiamos, ¿no? Y es un poco lo que yo siempre digo, cuando tú, o sea, si tú eres fotógrafo, o sea, tú puedes hacer una foto, luego tú lo estás editando, sabes si esa fotografía puede perjudicar a esa persona o no, ¿sabes? Tenemos criterio, que es una lucha que yo tengo cuando te enfrentas a lo mejor a la policía, o sea, al policía tú le puedes decir, mira, yo soy fotógrafo, sé cuál es mi trabajo, sé lo que tengo que sacar, el problema es la persona que va con un teléfono móvil, ¿sabes? Un teléfono móvil, no hablo de los fotógrafos que hacen fotografías con teléfonos móviles, sino una persona que va con un teléfono móvil y que, ¿sabes? Y que no tiene ningún control. O sea, los fotógrafos, la mayoría tenemos una ética de trabajo, podemos hacer fotos que en un principio nos puede parecer maravillosa o interesante, pero luego cuando la vemos, nosotros, o sea, cuando hacemos la edición tenemos un proceso de reflexión, ¿sabes? Sí. Y tal. Entonces, pues un poco esto. Pues anécdotas, es que muchas anécdotas. ¿Cuál sería tienes una foto favorita es fastidio lo que te pregunto, pero alguna foto favorita que si tú dijeses, no, es que vamos a sacar un póster? Ya, no es una foto, o sea, tengo muchas, o sea, por luz, por composición, o sea, yo qué sé, pues tengo fotos de cuando hago clap, y dicho, esta es la foto, ¿sabes? Y estar ansioso de llegar a casa para ver si realmente, o sea, que tú estás convencido que es buena foto y cuando llegas y la ves y es buena foto, es como maravilloso. Hay muchas veces que también tienes esta sensación y llegas a casa, la ves y dices, joder, es una mierda, falla por todas las partes. No, pues aquí, pues no sé, pues mira, hay una foto que le tengo un especial cariño porque es una foto justamente cuando estaban construyendo el Primat, había una foto, o sea, el Primat estaba con una lona tapada con una foto de una modelo y tal, ¿no? Y había una puerta por donde entraban y salían los albañiles, entonces yo sabía que ahí había una gran foto y para hacer esta gran foto fui durante 3 días seguidos. Más esta foto creo que la hice a finales de agosto, principios de julio, de septiembre, que hacía un calor terrible. Entonces yo estaba ahí con mis 40 grados esperando a que se produjera esta foto y al final la foto, tal como yo la tenía en la mente, se produjo y ahí está. Entonces no sé si es una buena foto o mala foto, pero yo la tengo mucho cariño porque es pues porque la hice y luego la gente de esta foto que sí, al parecer sí gusta a la gente, incluso luego le ha dado una interpretación que yo no le había dado cuando hice la foto, pero que ya me la quedo para mí, ¿no? La interpretación de la foto. Pero de estas hay muchas fotos, ¿sabes? Yo qué sé, igual así ahora reviso el archivo y fotos que no las he tenido en cuenta, ahora las veo, ¿no? Es como, yo qué sé,
un poco esta es la historia, ¿sabes? Como todo, ¿no? Pues todas tus fotos son hijas tuyas, a todas las quieres, ¿no? Y tal. Vale, has tenido, bueno, has hecho un montón de exposiciones, has tenido premios con este trabajo, Sí, pero aquí tienes la maqueta de un posible libro. sí, tengo la maqueta de un posible libro que ¿Y hay. qué me dices de eso? Pues, ¿Qué es esta? pues es esta, pues un poco, a ver, al final también me siento un poco alejado ya según va pasando el tiempo me voy sintiendo alejado de este trabajo de la Gran Vía, ¿no? Pero parece que últimamente, si no tienes un libro, pues como que no tienes nada. Lo que pasa, yo también estoy un poco, también como un poco en contra de un poco también del tema de la autoedición, ¿sabes? Porque ahora hay mucha gente, muchos chavales que salen de la escuela y al mes de salir de la escuela ya tienen un libro, ¿sabes? Y entonces o sea, no existe un proceso de, no sé, como antes, ¿no? De unos filtros, ¿no? Y aparte, tú haces con el tema de, o sea, la fotografía es que para una entrevista solo de hablar sobre libros de fotografía. O sea, la fotografía es muy endogámica. Solo, ¿quién compra libros de fotografía? Básicamente solamente fotógrafos. Y ni eso, porque además la mayoría de los fotógrafos somos pobres, muy pobres. Y los libros de fotografía cuestan mucho dinero. Los buenos libros de fotografía te pueden costar 40, 50, 60, 70 euros. Pues acaba de resumir la superrealidad. Claro. Fotógrafos pobres. Claro, o sea, los fotógrafos por norma general somos gente pobre. Y los libros de fotografía son muy caros. Y además, los libros de fotografía básicamente los cobran solamente los fotógrafos. Además, los fotógrafos somos muy endogámicos porque o sea, están los fotógrafos de paisaje, entonces solo van a comprar libros de paisaje, los fotógrafos que nos gusta la fotografía de calle, entonces solo nos llama la atención los libros de fotografía de calle, están los que les gusta el retrato, entonces como que vas acotando, entonces al final tú cuando te autoeditas un libro, quien te compra los libros, esto lo sé por amigos que han autoeditado libros. Al final solo te compran los amigos y les estás prácticamente obligando a que te compren los libros. O sea, yo tengo gente y además que tiene libros maravillosos y te dice, mira, yo he hecho una edición de 100 libros, que es poquísimo, 100 libros. Sí. Y la mitad están en mi casa haciendo de mesa camilla, ¿sabes? Les he tenido que poner, ¿sabes? He hecho una torre, les he puesto una sábana y hacen de mesa camilla, ¿sabes? Vale, nos vamos a quedar aquí un momento con el tema de que no estás muy a favor de la autoedición. Yo me ha pasado un poco lo mismo y continuamos ahora, ¿vale? No estás muy a favor de la autoedición. ¿Por qué? O sea, sí, lo que tú comentas, ¿no? Parece que un fotógrafo, si no tiene un fotolibro, no es... Cuéntame un poco el por qué, el proceso, o cuál es tu intención con esto, o... Sí, porque es lo del tema de, al final, ¿no? Escribes una obra de teatro, la montas... Y sí, tus amigos van a verte y todo el rollo. Sacas un libro, te lo compran tus amigos, pero el tema es llegar al resto de gente. Pero el por qué este libro, por qué... Un poco la historia. Bueno, pues un poco, ¿por qué el libro? Porque al final todo el mundo te va diciendo, pues esto que hemos entrado, no, tienes que hacer un libro, tienes que hacer un libro de la Gran Vía, tienes que hacer un libro de la Gran Vía. Bueno, pues al final entras un poco en el bucle y entonces pues me decido a hacer una prueba si puede tener un resultado o no. Entro en contacto con Juan Balbuena, que tiene una editorial de libros, sí. Él me ayuda a hacer la edición, a conceptualizar el libro. Yo iba con una idea muy, muy clásica de libro de fotografía, un libro muy americano, ¿no? De fotos grandes, libro, pupú, que vas pasando y tal. Y bueno, un poco Juan en 4 sesiones me fue metiendo en su mundo y bueno, hicimos una edición. Él me hizo cambiar un poco el concepto de la edición y entré en su mundo. Sí. Y básicamente pues salió la maqueta que vemos aquí, luego ha pasado por un diseñador, por Jaime Narváez de la Troupe y nada, y en realidad lo que faltaría sería escribir un texto, sí. Un texto
que quería que lo escribiera una persona que acaba de morir, con lo cual no... Ya no es posible. Ya no es posible y faltaría pues o que me lo editara una editorial, que lo veo complicado, porque bueno, lo he mandado, no he tenido respuestas o tal, o se queda ahí, o gastarte 4.000 o 5.000 euros, un dinero a fondo perdido, porque luego no se recuperará, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un poco el proceso ahora que tú te lo guisas, te lo comes todo, que está muy bien, que la música puede estar bien, pero a la vez, como no se pasa por filtros de editoriales, ¿sabes? A mí me gustaría que lo editaran porque alguien pensara que el libro realmente merece la pena y que se puede vender, no que tú te lo hagas y se lo vendas a los amigos. Ya. O a tu círculo de conocidos. O sea, es un poco Te entiendo perfectamente. El otro día, bueno, el tema de Gran Vía queda aquí. El otro día estuve viendo, para el tema de la charla que íbamos a tener, el documental este que se ha hecho que se hizo en su momento de 1 hora y algo, que en el que sales tú, sales hablando. Sí. Hay un momento en el que, lo tengo por aquí. La calle en un instante, ¿no? La calle en un instante, eso es. Hablas de que una foto hecha ahora no tiene ninguna importancia, pero que quizás con los años adquiera cierta importancia. Esto lo dices tú, ¿eh? Sí, pero bueno, pero esto es sabido. Sí. La pregunta es, ¿crees que algunas de las fotos que has hecho igual hace 10 años en su momento no tenían importancia, pero ahora con el tiempo han adquirido importancia, para ti por lo menos? Seguro, pero yo creo que son... A ver, o sea, la fotografía... Pues bueno, esto es sabido. O sea, lo bueno que tiene la fotografía es que según pasa el tiempo va ganando en interés, ¿no? Porque te está mostrando un mundo que ya no existe. Hay otros artes que se pueden quedar anticuados. La fotografía nunca se va a quedar anticuada, ¿no? Porque nosotros nos maravillamos con las primeras fotos que se hacían en el siglo XIX, que técnicamente son muy malas o se están perdiendo. La poca información que nos da nos atrae muchísimo, ¿no? Porque la poca información que tiene, para nosotros es al contrario, es mucha información, ¿no? O sea, entonces tú haces una foto hace 30 años, tú hacías una foto, veías un Renault 5 y el coche seguramente te molestaba la fotografía. Ahora tú ves ese Renault 5 metido en la fotografía y te está aportando mucha información. La fotografía está ganando, ¿no? Pero bueno, eso es sabido, no es una cosa que haya descubierto aquí. Sí, era sobre todo el eso, mundo. de algunas, o sea, si tú tenías en mente alguna que dijeses, hostia, pues en su momento no tal, pero ahora, o a lo mejor revisando este mismo trabajo. Claro, pero haciendo, por ejemplo, el libro sí que descubrimos, o sea, junto con Juan Balbona descubrimos fotos que yo en su día no le había dado importancia y que luego ¿sabes? Luego la tienen, ¿no? Pues un poco lo que has hablado antes, ¿no? Lo que antes había un cine, pues ahora es un centro comercial, ¿no? Pues la importancia de testificar que ahí realmente había un cine, ¿no? Y qué películas echaban en el cine y cosas así. Vale, muy bien. Bueno, tengo por aquí bastantes apuntes y demás. Vamos a hablar de otro de tus trabajos publicados también con el fanzine Underexposed. Sí. Que es que es Adictos al régimen. Adictos al régimen, como título provisional y ahí sigue de provisional. Es, o sea, magnífico, vamos, o sea... Bueno, esto se ve un poco por aquí, así. Ya pondré algunas fotos también por aquí en el vídeo. Sí. Cuéntame un poco dónde surge esto. Esto no está hecho solo una vez, porque he visto que hay una de las fotos en las que, no sé si aquí, sí, justo. Sí. Esta, en la que el mismo tipo sostiene una foto que tú ya la habías hecho en su momento. Cuéntame un poco del trabajo Adictos al régimen, cómo surge y cómo llega a estar en papel. ¿Cómo surge? Pues mira, surge de una manera tonta, en realidad tonta, pues un poco lo que te he dicho, de ir cambiando registros de vez en cuando. Yo, si en la Gran Vía controlaba la luz, controlaba el escenario, controlaba los encuadres, controlaba las escenas, pues un día quería hacer algo por divertimento, ¿no? Sí. Pues salir y cambiar, o sea, que no me importe el encuadre, la luz me da igual, entonces voy a salir con
con un flash, el encuadre, pues esto me da absolutamente lo mismo. Y entonces salí a hacer fotos el día que coronaban al rey Felipe VI, porque había entonces a mí lo que un poco también con la idea de tener la cabeza Martin Parr, de tener fotos de que los días que salía la reina Isabel por allí, pues esta fotografía más cómica. Entonces, pero yo ese día, que era un solo día, salía un día pues para hacer la gracia, ¿no? Pues esto, pues para estar en casa, ¿sabes? Pues salgo a la calle, que además lo tengo aquí al lado, que va a pasar debajo de mi casa toda esta comitiva y voy a ver personajes absurdos, ¿no? Que van a ser, o sea, que visualmente van a ser muy agradecidos para la imagen, la cámara y tal. Entonces yo salí, pero esto, con un flash, con la cámara, pero así, hacerlo tonto. Entonces lo que me interesaba era la banderita española y tal. Entonces me encontré muchos personajes y sobre todo salí a primera hora que no había nadie y todos los que había eran ingleses con sus banderas españolas, ¿sabes? Que deben de estar como lo tienen que tener como súper interiorizado, ¿no? Que cada vez que hay un acontecimiento real, ellos tienen que estar los primeros. Y realmente yo me puse ahí en la Gran Vía y lo primero que vi a primera hora eran ingleses que estaban ahí todos con la bandera, las banderas por aquí y tal. Entonces, bueno, pues salí ahí haciendo las fotos, hice fotos data, muy graciosas, ya te digo, muy desinhibido, sin controlar, me da igual todo, ¿no? Era como, pues esto, el encuadre. Si sale torcida la foto, pues que salga torcida. Sí, nada posado por... Claro, nada ha sido esto. Nada posado. Y tal. Entonces, pues bueno, pues cuando llegué a casa vi aquello que había hecho y me hizo mucha gracia. Y nada, y me gustó y dije, joder, pues es que además yo te puedo decir que soy poco de banderitas y tal, ¿no? O sea, y entonces pues dije, oye, pues podría seguir haciendo fotos de esto, la banderita, pero bueno, pues luego me fui un 12 de octubre, hoy estamos a 12 de octubre, ¿no? Sí. Pues salí ahí, pero aquello ya que veía, pues lo veía así como muy rancio y tal, y pasaste al 20N. Y entonces directamente más heavy, me pasé otro día y dije, bueno, ¿qué es lo siguiente que llega donde pueda haber banderita? Pues me fui al 20N, a la Plaza de Oriente, a hacer retratos de ¿Qué año gente. estamos hablando? Pues no, es que ya no me acuerdo. Ahora 5 o 6 años, sí, prepandemia, sí, vale. Prepandemia. Y entonces, pues nada, entonces me fui allí y empecé a hacer fotos un poco volviendo a mi primer trabajo de la gente que vivía en la calle, que era como primeros planos de gente que eran adictos a Franco, que están ahí venerando a Franco y nada, y ya está. Entonces yo me iba con mi flash, un poco con esta idea de cambiar de lenguaje, no quiero preocuparme de la luz, sino la luz me la va a poner un flash, pero me da igual que salga quemado o no quemado y tal. Luego que me da igual el encuadre, pero luego ya mi cabeza es muy cartesiana, entonces al final los encuadres se han ido cerrando, ¿no? No he podido luchar contra esto. Y lo empecé de esta manera, lo que pasa que la primera vez que yo fui, pues saqué 2, 3 retratos, me gustó la historia, entonces tenía que esperar otra vez un año. Pero 2, 3 retratos que pediste permiso. Sí, yo pedí permiso, aquí, claro. Pues igual tampoco es que te abrazasen con Claro. Entonces al principio con mucha reticencia, pero se dejan, o sea, en el fondo es gente que se quiere dejar ver, ¿no? Porque ellos están muy orgullosos de lo que son, y como están muy orgullosos de lo que son, pues quiere que el mundo vea que están muy orgullosos. Lo que pasa al final, no dejas de ser un fotógrafo, que ellos no saben de dónde vienes. Te preguntaban. Claro, te preguntaban. Pues ya está. Yo les decía, siempre les he dicho lo mismo. Les decía, mira, yo soy fotógrafo y yo lo que quiero hacer es una exposición con las fotos que saqué aquí. Y con esta, que en realidad es lo que quiero, que es lo que buscaba. Y con esto, al principio pues mucha gente te dice que sí, otra gente te dice que no. Pero con las 2 o 3 personas que me dijeron que sí, pues tuve la paciencia de esperar al siguiente año, y al siguiente año yo fui con las fotos en papel. Y entonces yo llegaba allí, hola, ¿se acuerda de mí del año pasado que le hice una foto? Sí, me acuerdo, pum, le daba la fotografía, entonces, ¿sabes? Entonces ya, cuando la gente en este mundo te empieza a ver que
¿sabes? Que con esta que es la jefa de Fuerza Nueva de Sevilla, que la conozco porque son 4, entonces se conocen entre ellos, ¿sabes? Y tal, ¿no? Y entonces, de ahí otra anécdota, que había un señor que no se dejaba hacer fotos, no, que no, y luego al final vino y me dijo, hágame usted la foto, ¿sabes? Porque ya cuando te ve que te está relacionando. Entonces esto lo he hecho durante 4 o 5 años en los 20N y un 12 de octubre me fui a Barcelona, que ahí también tuve más problemas que en Madrid. Pero un momento, por ejemplo, entiendo que la foto está en la que de este señor con el puro, claro, bueno, supongo que ellos no tienen una cultura visual o no lo ven igual como lo podemos ver nosotros, pero claro, la foto es siniestra en realidad. O sea, la luz es siniestra, el personaje es siniestro, claro, ellos se ven todos los días, pero es siniestro. La época que ellos veneran, pues para mucha gente es siniestra. Claro, tú les entregas la foto y si a mí yo veo este trabajo y digo, qué cabrón, Luis, qué cabrón. Pero claro, ellos no lo ven así. No. Ellos lo ven como, chachi. Chocas esos 5. Claro. Vale. Claro. Claro, en ningún momento nadie te dijo, vete de aquí, eres un cabrón, nos estás sacando como si fuésemos... No, o sea, lo que me han dicho es no quiero que me hagas una foto, ¿sabes? Y ya está. O sea, hay gente que después de 3 años yo seguía yendo y me han dicho no quiero que me hagas una foto, ¿sabes? Y gente que he repetido, que otros he seguido repitiendo, porque a ellos les hacía también gracia, entraban en el juego, y la foto buena siempre ha sido la primera, bueno, normalmente siempre la foto buena es la primera, ¿sabes? Otros que a lo mejor en su día les hice una foto y no me quedó muy bien, entonces me quedaba con la copla el año que viene y luego al año siguiente he ido y no se ha dejado. Bueno, pues son trabajos, es lo que pasa, pero bueno, lo que siempre he dicho, o sea, da igual la persona que sea, siempre hay que tener respeto por la persona. Claro. Si la persona no se deja fotografiar, pues no pasa nada. Hay más gente para hacerle fotos. O sea, si tú muestras respeto, o sea, todo el mundo te va a respetar. Eso se nota. O sea, yo sé que estoy convencido que si tú eres un fotógrafo cabrón, al final lo pagas. O sea, si vas con malas ideas, malas intenciones y tal... Sí, que no va a salir bien. Claro. O sea, de hecho, muy posiblemente salga muy mal. Claro, o sea, yo este trabajo, para mí mi máxima ilusión sería llevarlo a una galería y exponerlo a fotos a 2 metros grandes. Y yo estoy convencido que tendría más problemas, dijéramos, de la gente de izquierdas que de ellos. O sea, se montaría el pollo, y por eso lo quiero hacer, porque se monte un pollo. Se montaría pollo, ¿eh? Se montaría pollo, ¿no? Pollo, ¿no? Hablando de pollo, se montaría el pollo, pero no se montaría el pollo ¿sabes? Ya. A ver, no hay que ser tampoco muy listo para, no sé, claro. No creo que estés haciendo, o sea, es que estás documentando. Sí es cierto que estás documentando de una manera muy particular, porque estás utilizando una luz muy elegida, Claro. Pero no sé, de todas formas, perdona. Sí, no, te iba a decir que luego también llegué a este trabajo, porque yo también he dado talleres de fotografía, también en plena ola de la crisis y tal, de la crisis económica, y un poco también llegaba a una reflexión, porque en aquella época todo lo que se veía en los medios, todo lo que hacían los fotógrafos, era también lo mismo, ¿no? Hay fotos famosas, ¿no? De grandes fotógrafos españoles, ¿no? De Samuel Arena, de Samuel Aranda, sí. ¿Sabes? Buscando gente comida en la basura, tal. Era todo lo que se veía, era esta tipología de retratos, sí. ¿No? Y yo siempre decía, joder, pero, o sea, aquí hay gente, obviamente, que hay gente que lo está pasando muy mal, o todos lo estamos pasando, el 90% de la gente lo estamos pasando muy mal, o lo está pasando mal económicamente, sí. Pero hay un 10% de la población que lo está pasando muy bien, incluso que lo está beneficiando. Hay gente que sigue yendo Honda al golf y tal. Yo decía, ¿por qué no se ve ningún tipo de trabajo de esta gente? Que también existen, también habría que radiografiarlos, porque también está aquí. ¿Por qué siempre los focos van siempre hacia los mismos puntos? Entonces yo, alumnos míos, decía, ¿por qué no fotografiáis? Venían con trabajos así, me enseñaban trabajos sí, de penurias, ¿no? De penurias y tal, ¿no? Fíjate que yo empecé por ahí, yo empecé por esto, yo le decía, joder, pero ¿por qué esto? ¿Qué es esto? Es que si de 10 que sois,
8 traéis la misma tipología de trabajo, pues igual habría que un poco mirar, o sea, girar la cámara hacia otro punto que también existe, ¿no? La gente que realmente esta crisis económica no les está perjudicando, sino al contrario, que les está incluso beneficiando, ¿no? Ajá. Y tal, ¿no? ¿Y por qué no se hace esto? Entonces, un poco yo también empecé un poco a la reflexión, era porque, joder, aquí hay cosas que no se ven, ¿no? Y una de las cosas que no se ve o que se intenta ocultar era, ¿sabes? Esta gente que existe, que está ahí, ¿no? Uh-huh. Que está ahí, que son pocos y tal, pero que están ahí. Además, yo un poco también, un poco lo que he estado buscando en este trabajo es gente que en realidad no es gente nueva, sino gente que en realidad vivió en la época de Franco, ¿no? Y que son los últimos, ¿no? O sea, porque al final, yo nací en el 72, viví 3 años, ¿no? Pero al final es gente que va desapareciendo, incluso hay gente aquí en este trabajo que seguro que ya, sí, que ya no está, ¿no? Entonces era como, voy a sacar algo que nadie quiere sacar, quiero radiografiar algo que no, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Estoy uniendo distintos puntos, ¿no? El punto este que salí para hacer fotos de tontunas, de así desenfadadas, para pasármelo bien un día con flash, el día de la coronación, de la bandera, de tal, de no sé qué, gente con gafas, y al final me lleva a hacer esto, pero también porque a su vez yo estaba en mi cabeza estaba, ¿por qué siempre ahí existe esta única mirada, una visión única? ¿Por qué solamente se muestra esto? ¿Por qué no se muestra lo otro que también existe? ¿Sabes? Que a lo mejor es menos interesante o que la gente no quiere contar, ¿no? Perdona, ha sido un mini corte. Sí. Dime. No, que estaba hablando, ¿no? Que ahora en el mundo este de las series, ¿no? De las grandes plataformas, pues ahora se está haciendo una mirada, ¿no? Con gente cómo viven los ricos, ¿no? O sea, la Succession, The White Lotus, ¿no? Que luego para mostrarle lo hijoputas que son todos, ¿no? Sí. O sea, que los ricos al final también lloran y además son hijos de puta, ¿no? Pero bueno, entonces ya era un poco esto, ¿no? Lo que les contaba a mis alumnos, no fijaros solo en esto, hay otro mundo. Y también esto me llevó a hacer este trabajo, un poco, pues, intentar sacar algo que no había sacado casi nadie, o una historia que está ahí, que se ha contado mucho sobre el fascismo en España y sobre ¿no? los grupos, ¿no? Yo tengo amigos escritores o periodistas que han escrito mucho y que saben mucho de esto, pero visualmente creo, no hay... Hay un trabajo de... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Lo pondré por aquí. Del Valle de los Caídos. Sí, ese es de Amengol. Exactamente. Sí. También muy interesante también y tal, pero bueno, como escenario, ahí importa más el escenario que un poco los personajes, que también importan los escenarios y tal. Me estabas diciendo que fuiste, o sea, esto lo hiciste antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia y después de la pandemia. Vale, a lo mejor han sido 3-4 años. Sí, 4 años. Y uno de ellos en Barcelona. No, en Barcelona no fue un 20N, porque no sé si se celebra allí, me fue un 12 de octubre. Un 12 de octubre, que allí lo viven más fuerte. Sí. Y allí fue un poco más complicado, por lo que... Allí al principio, bueno, complicado con 2 personas o por ahí, que un poco alucinada, porque bueno, yo igualmente, esta foto, la de la portada, es hecha en Barcelona, es un antiguo legionario que estaba allí y tal. Con él no tuve problemas, con la gente no tuve problemas, pero bueno, tuve problemas sobre todo con un señor que me daba bastante pena, porque iba con los hijos, con hijos de 8 y 10 años.